Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que le esté yendo fantásticamente bien y se los deseo de todo corazón porque de verdad es que somos un alma y no tenemos nada que ver con este mundo material. Estamos de turistas aquí. Es esencial que nos lo pongamos en la mente para que la mente se dé cuenta de que ella en sí no es el alma y que es una herramienta del alma. De esa manera vamos a poder vivir desde la eternidad, bajando el conocimiento apropiadamente desde el alma y siendo felices. Ananda. Hoy les quiero traer un video muy interesante porque en realidad estoy respondiéndole a un seguidor, pero como de rebote. No estaba interesado en responderle ahora, siendo que cuando me piden alguna pregunta y la veo perfecta para un video, inmediatamente le digo, te voy a hacer esto en una respuesta en un video. Vi lo que él me dijo, le escribí una respuesta bastante larga, pero me quedé con que voy a hacerle un video, solo que no era el momento. Y después voy leyendo algo sobre lo que decía Srila Prabhupada, que los libros son la base, ¿no? Los libros son la base. La pureza es la fuerza y la utilidad el principio. O sea que hay que ser útiles con los patrones como pongamos la pureza en práctica, ¿no es cierto? Y los libros son esenciales. Esas son las tres bases, diría yo, de todo esto. Pero agarrando eso, me voy a escribir sobre la pureza y me di cuenta que termino respondiéndole a lo que esta persona decía. Voy a decirles, primero vamos a leer el comentario de este muchacho. Voy a ponerme los lentes y disculpen por el reflejo que va a pasar cuando mueva los lentes para arriba, ¿no? Le puedo hacer una pregunta con todo respeto. ¿Por qué sucede que a los devotos en general nos cuesta tanto controlar las emociones y sentidos? Y uno ve las personas de otras líneas de yoga y pareciera, a esa palabra prestarle atención, pareciera que ellos se ven mucho más tranquilos, ¿no? En mi opinión, siento que la meditación se debería permitir entre los Vaishnavas. Mi amigo querido, te cuento que la meditación es esencial en los Vaishnavas, por eso es japa. La japa en sí debe estar cantada, el mantra, el Mahamantra debe estar cantado en meditación. Y está relacionado con justamente lo que yo hice aquí y vamos a ver cómo encaja con todo esto, ¿no? Pureza. La fuerza transformadora en el individuo y en la sociedad, la pureza. La pureza interna se asemeja al agua cristalina. Cuando la mente y el corazón están libres de impurezas, reflejan la luz espiritual, sin distorsión. En la senda espiritual, la pureza es un principio rector indispensable. De hecho, abarcar la pureza de pensamiento, palabra y acción, conocida en sánscrito como Trikarana Suddhi, la triple pureza, es esencial para alinear nuestra vida con lo divino. La mayoría de las tradiciones sagradas ensalzan la importancia de vivir en pureza. En la tradición védica se considera una virtud fundamental. Ahora bien, es muy probable que tú, como muchos, se hayan dado cuenta de que no hay pureza en los practicantes, pero no desde el punto de que no hay pureza, o sea, no lo observamos diciendo, oh, no hay pureza, lo observamos diciendo, este devoto, este prabhu, esta persona no está teniendo completa armonía, o le decimos un montón de cosas porque creemos que decirle a alguien que no es puro es cometer una ofensa, y no está mal en realidad notar esos puntos. El propio Bhagavad Gita te lo demuestra. El Bhagavad Gita 16.1.3, solo voy a leer un mantra en sánscrito porque es bien largo, ¿no? Dice, Sri Bhagavan Uvacha, Avayan Sattva Samsudir Jnana Yoga Vyavastiti Danandanas Chayayascha Syayayastapa Arjavam. La suprema personalidad de Dios dijo, la valentía, la purificación de la existencia propia, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de iras, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defecto a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza, el estar libre de envidia y el ansia de honor,
libre del ansia de honor, ¿no? Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharat, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de la naturaleza divina. ¿Qué significa que estás dotado de la naturaleza divina? Porque todos estamos dotados de la naturaleza divina. En realidad lo que aquí está significando son personas que son conscientes de su naturaleza divina y naturalmente despiertan las buenas cualidades cuando viven en la realidad del alma, ¿no? Aquí se ve que enumera la purificación de la propia existencia, Sattva Samsuddhi, como una de las primeras cualidades divinas. Esta pureza trasciende la limpieza externa, implica un corazón libre de egoísmo, falsidad y odio, y una mente clara de malos hábitos, clara de malos hábitos y pensamientos negativos. Cuando cultivamos esta pureza interior, experimentamos una transformación profunda. Nuestros pensamientos se vuelven claros y benevolentes, nuestras palabras sinceras y amables, y nuestras acciones justas y compasivas. Cuando nosotros empezamos a desenvolver nuestra concientización como almas, las cualidades naturales que ya existen en el alma empiezan a recuperarse, empezamos a recordar, empezamos a actuar en conciencia de esa naturaleza espiritual, de lo que ya somos. Y es justamente por eso tan importante que vivamos desde la plataforma del alma, ¿no? De ese modo, la pureza crea un circuito virtuoso. No es un círculo vicioso, es un circuito virtuoso. Un corazón puro permite el florecimiento del bhakti, el prema bhakti, la devoción amorosa a Dios, y acelera nuestra evolución interna, y a su vez la devoción y el progreso espiritual nos inspiran a ser aún más puros en intención y conducta. Es como si fuese una exponencialidad constante que empieza a suceder en nuestro estado de conciencia hacia la purificación en su expansión al máximo posible. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir la sensación del disfrute como almas, que es muy superior al disfrute de los efímeros placeres que el cuerpo material nos da, el sexo, la comida, el techo, el prestigio, todas esas cosas relacionadas con justamente todas esas cualidades o los opuestos de esas cualidades que acaba de describir el Bhagavad Gita 16.1.3. Les recomendaría ir a ver de qué habla después Prabhupada en el significado cuando explica este mantra, ¿no? En las siguientes secciones exploraremos cómo la pureza actúa como fuerza transformadora, primero fortaleciendo al individuo y sus relaciones y luego elevando a la sociedad en su conjunto. Cuando nosotros vamos hacia atrás en el tiempo, no te estoy hablando de ir a Satya Yuga, Dwapara Yuga, Tetra Yuga, en las eras pasadas donde estaba Bharatavarsha vigente en el mundo y era una conciencia completa de la realidad espiritual, sino 100 años para atrás, ¿no? ¿Qué te parece? 1925, la gente tenía una forma de relacionarse muy diferente y no nos estamos yendo muy lejos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con todo eso? Es como si hubiesen potenciado la mala educación, las actitudes, y es que Kali Yuga está avanzando. Y a eso se le suma la élite que está intentando programar a la sociedad para que tengan una relación que vaya antagónica a la pureza del alma, ¿no es cierto? Lo podemos ver en cómo están degradando culturalmente a las sociedades, ¿no? Por ejemplo, la música, no nos vayamos tan lejos. Tengo un video que habla sobre la vibración energética de la música, ¿no? En 440 o en 432 y la diferencia que hay. Hoy en día, el reggaetón, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hay un chiste que habla, hay un teclado de 2 teclas de un piano y dice piano para reggaetón. No hay más que 2 tonos, ¿no? Dos notas. Entonces, claro, le plantean todo este concepto. Si le sacaras esa música que ya es muy mediocre al reggaetón, ¿qué quedaría en la música? ¿Por qué no están todas esas feministas que van en contra del machismo, si es que se lo puede llamar así, hablando del reggaetón y de lo que implica esa música? Sacale el sonido y escuchá las letras. Eso no es ir en contra de la naturaleza femenina y degradarla al máximo posible. Mirá qué interesante, ¿no? Cómo están haciendo todo a propósito para que la gente se degrade más allá de lo que Kali Yuga en sí les invita a hacer, ¿no?
La pureza individual. A nivel individual, la pureza significa alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestros ideales espirituales. Alinearlos. O sea que tenés que hacer un trabajo interno de introspección profunda para poder analizar cómo potenciar tus propias cualidades. No te sirve de mucho simplemente cantar mantras, hacer estudios védicos, hacer un montón de cosas, sino te pones en el fuego verdadero del Sankirtan, en el fuego verdadero de la purificación del alma para mejorar tus propias cualidades, ¿no? Esto requiere autocontrol, sinceridad y una práctica disciplinada. Al esforzarnos por pensar de forma noble, hablar con verdad y actuar con rectitud incluso cuando nadie nos ve, vamos fortaleciendo nuestra mente y purificando nuestro corazón. Las prácticas espirituales diarias, el sadhana, como la meditación, la oración y el estudio de escritura, son herramientas para lograr esta alineación interna. Funcionan como un pulidor que remueve el polvo de la conciencia. Imagínate que sos un diamante, ¿no? Como decía Pink Floyd, shine on your crazy diamond, ¿no es cierto? Brilla tú, diamante loco. Y claro, somos locos porque no encajamos con un sistema retrógrado que nos trata de... Siempre me resulta cómico decir retrógrado como si fuese del pasado. En el pasado, nosotros deberíamos volver al pasado para desenvolver mejores cualidades. Pero es justamente eso, ¿no? Que nosotros somos un diamante que se ha caído en el barro. Y en el trabajo que hacemos con todo esto de las escrituras, los mantras, el autoanálisis, la introspección profunda, el analizar cada una de nuestras palabras cuando interactuamos con los demás, todo eso implica pulir el diamante del alma, en la forma en que uno se comunica, en las palabras que uno emana, en la forma en que interactúa con los demás, está autodemostrándose, porque no necesitamos demostrarle a nadie nuestra pureza espiritual. Nos tenemos que analizar a nosotros. Entonces, cuando actuamos de una mejor manera, nos estamos demostrando si vamos bien o no. Ese es el punto esencial que tenemos que buscar, ¿no? Son herramientas estas para lograr esta alineación interna. Funcionan como un pulidor que remueve el polvo de la conciencia y nos ayuda a superar malas inclinaciones. Poco a poco, los deseos egoístas y hábitos negativos pierden la fuerza, dando lugar a una mente más clara y un corazón más ligero. Ligero porque se le fue el polvo kármico. No te olvides que todos los programas que tenemos adobados, completamente pegados en lo más profundo del inconsciente, ¿no es cierto? Son limitantes que nos condicionan y nos hacen creer que tenemos que actuar como nos dijo el sistema que tenemos que actuar. Como no te olvides que el sistema te programa, la televisión, ¿no? Te programa a hacer de tal o cual manera, cómo ser feliz, cómo comer, cómo tener relaciones, cómo interactuar, cómo vestirte, cómo todo. Entonces ahí tenés, también te van soltando, ¿no? Que la felicidad depende del tener y no ser, etcétera, etcétera. Y ahí vas viendo. Competir en vez de compartir. Piénsalo. La importancia de la pureza personal es tal que las escrituras la presentan como condición para el progreso espiritual. El Katha Upanishad 1.2.24 advierte: Navirato duscharitan nasato namasita nasan manaso vapi pragyana neiman apnuyat. Es decir, quien no se aparta de la maldad ni permanece tranquilo y dueño de su mente no puede alcanzar al ser, ni siquiera mediante el conocimiento. Sí me habría cansado de ver personas que podían decir el Bhagavad Gita entero, mantra por mantra, conocían todos los detalles, pero a la hora de interactuar de verdad, no podían interactuar con las personas. ¿Por qué? Porque se habían montado un búnker del conocimiento, del intelecto, y utilizar todo ese conocimiento para mejorar las cualidades no les salió. Y ahí están dando vuelta en toda esa idea de ser personas que están avanzadas, ¿no? Pero en realidad no lo están, porque están sufriendo los engaños que su propia inteligencia o intelecto les ha establecido, ¿no? Esta enseñanza subraya que sin renunciar a las conductas indebidas, sin paz mental ni concentración, es imposible realizar lo divino en uno mismo. Por lo tanto, cultivar la pureza individual es la base del despertar espiritual. Cuando uno lee literatura profunda, literatura íntima, que describe las relaciones entre Krishna, las gopis, Madre Yasoda, los habitantes del Brindavan original, uno se puede dar cuenta
que las cualidades que aquí son descritas son manifestaciones naturales entre la interacción de estas entidades. Eso significa que nosotros, si queremos llegar a ese plano de la conciencia, tenemos que mejorar nuestra interacción. Y aquí mismo, con cualquier persona, si habré visto gurús, grandes gurús, tratando muy mal a una persona en la calle. ¿Para qué haces eso? ¿Qué ganás? ¿Por qué te crees tan increíble? ¿No te das cuenta que eso es una minúscula circunstancia momentánea en este plano material? Es lo que no podemos ver a veces, ¿no? Como nosotros mismos estamos deambulando por la ignorancia, creyendo que estamos en un nivel elevado de conciencia, ¿no? Cuando dominamos nuestros sentidos en lugar de ser dominados por ellos, por ejemplo, controlando la ira, la lujuria o la avaricia. La lujuria, me preguntaron también qué es la lujuria. La lujuria no es solo deseo sexual, la lujuria es el deseo de controlar, la idea de que el yo y lo mío son la base de nuestra existencia, que nosotros tenemos algún tipo de posesión, pero si la lógica del sentido común te lo está mostrando, no entendés que te vas a morir y estás preocupado por 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, 3000 dólares, un cochecito, mi mujer, mis hijos, mi casa, mi, todo el tiempo, el yo, parecemos el argentino que está todo el día con el yo, pim, pim, yo. Ahan Mameti, Ahankara, yo soy un cuerpo material, te estás repitiendo. Cada vez que repetís ese mantra del yo y lo mío, recordalo, cada vez que lo hagas, estás repitiéndote el mantra de todo esto me pertenece. Yo soy la suprema personalidad de Dios, yo soy el controlador, yo soy el dueño, yo no me muero, yo soy un cuerpo. Todo eso es un mantra que te vas metiendo solo por decir yo y mío. Aprende a entenderte que esto va mucho más allá. Sí, uno dice, es la forma para comunicarnos. Perfecto. Busca formas diferentes para comunicarte transformando tu conciencia. Explicando, ¿querés hablar de algo con respecto a ti? Explica un poquito más, usa unas palabras más y explica cómo momentáneamente esto está siendo usado a tu servicio para poder concientizarte de la realidad eterna. Utiliza formas específicas para mejorarte a ti mismo en tu propio lenguaje. Un pensamiento puro siembra una acción pura y acciones puras forjan un carácter elevado. Además, la pureza individual requiere autenticidad y humildad. Significa ser sinceros con nosotros mismos acerca de nuestras motivaciones y errores, evitando la hipocresía. Al actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos, incluso cuando nadie observa, nuestro corazón gana. Se me vino a la cabeza un gurú en Brindavan tratando mal a una persona que lo llevaba en bicicleta. Y cuando nadie observa, ¿no es cierto? Y yo lo estaba observando. Eso me encanta observar. Porque cuando observamos cómo actúan los demás, no tenemos que observarlos, como decía incluso más atrás, ¿no? Tenemos que observarlo como diciendo, ¿qué tengo yo de eso que estoy viendo que no está bien? ¿A dónde tengo que trabajar? Aquello en mí. Yo soy el que tengo que limpiarme. A mí qué me importa cómo le va la vida a los demás. Porque finalmente eso, si yo quiero ayudarlo a los demás, mejorame a mí. Dios, mejorame a mí. Yo, mejorate a vos. Yo me mejoro a mí. Porque si yo me mejoro a mí, puedo ser un ejemplo. ¿Por qué le dicen acharyas a los grandes Vaishnavas, a los grandes santos? Acharya, aquel que enseña con el ejemplo. Por eso le dicen acharyan. ¿Por qué? Porque son personas ejemplares. Y eso es lo que tenemos que buscar, ser nosotros personas ejemplares. Con la mente apaciguada y el corazón limpio, comenzamos a experimentar una dicha serena y una conexión más íntima con lo sagrado. En ese estado, el bhakti brota de manera natural. El amor, la devoción crecen intensamente porque Dios mora cómodamente en un corazón purificado. Vos vas a traer a cualquier persona a tu casa. ¿Qué le vas a dar? Esas cosas siempre me resultaron interesantes. ¿Cómo somos, no? Regalamos lo que nos sobra. ¿Por qué no regalas lo más importante de tu vida? ¿Por qué siempre regalas lo que te sobra? ¿Por qué regalas lo mínimo posible? ¿Por qué sos capaz de quedarte todo para vos en vez de regalar más de vos hacia los demás para satisfacerlos? Si vos así pensás, imagínate, querés traer a la suprema personalidad de Dios a un nivel consciente para poder interactuar con Él y todavía estás actuando desde la más paupérrima miseria y existencialismo material. Es obvio que esa suprema personalidad de Dios no se va a poder explayar
completamente en tu presencia. ¿Por qué? Porque la limpieza es esencial. No puedes invitar a alguien tan puro a un lugar impuro. Es muy simple. En resumen, la pureza personal empodera al buscador, le da claridad mental, fuerza de carácter y una capacidad más profunda de amar y comprender, sentando los cimientos para todos los demás aspectos de la vida espiritual. Me viene a la cabeza el mantra del Bhagavad Gita, donde dice Krishna que yo te doy la inteligencia para llegar a mí. Y ahí te lo está diciendo, vos purificate y la inteligencia va a llegar. La pureza no solo enriquece nuestro mundo interior, sino que también irriga de virtud nuestras relaciones con los demás. Cuando cultivamos pureza en el habla, las intenciones y la compasión, nuestras interacciones diarias se vuelven más armoniosas y significativas. En primer lugar, la pureza en el habla implica comunicarnos de forma veraz, respetuosa y bondadosa. Nuestras palabras tienen poder creativo, pueden sanar o herir, elevar o degradar el ánimo de quienes nos rodean. Nosotros podemos ser muy violentos, con palabras muy dulces, de una manera tan educada, hacer con que una persona sufra por decirle las cosas de una manera que sabemos que está yendo como si fuese una serpiente a morder a donde la otra persona tiene alguna carencia. Entonces somos nosotros quienes tenemos que mejorar nuestra relación con nuestra comunicación. Mejorar tus palabras, que son como armas que pueden defender a las otras personas, haciéndolas que se sientan bien, porque le estás generando autoestima y eso los defiende a ellos mismos, de ellos mismos y de lo que los ataca el sistema. Y podés tranquilamente destruirlos. Pensá muy bien cada vez que use una palabra. Las enseñanzas védicas enfatizan este punto en el Bhagavad Gita 17:15. Anudvega karam bhakyam satyam priya hitam chayat swadhyaya vyasanam chaiva vanmayam tapa uchate. La austeridad del habla consiste en pronunciar palabras verdaderas, agradables y beneficiosas. ¿Cómo puede ser, no? Porque hay veces que es muy difícil decir las palabras verdaderas o ser veraz con palabras agradables. Bueno, buscá la forma. Aprende a acariciar a las personas antes de tirarle una verdad para que estén preparados para esa verdad. Ahí es donde se demuestra que tanto podés amar a alguien. Si ves cómo están las personas, aprende a entenderlos para poder darles el mensaje. Que no causen perturbación. Y el recitar las palabras, ¿no? La austeridad del habla consiste en pronunciar palabras verdaderas, agradables y beneficiosas que no causen perturbación, y en recitar regularmente las escrituras sagradas. Naturalmente, cuando leemos los Vedas, nuestra capacidad de comunicación se mejora, se refina. En otras palabras, hablar con dulzura, honestidad y empatía, evitando causar angustia con nuestras palabras, es considerado una práctica espiritual en sí misma. Cuando nuestras palabras nacen de un corazón puro, construyen puentes de confianza y comprensión. Por el contrario, la charla impura, las mentiras, la crítica malintencionada, el chisme y la rudeza envenenan el ambiente y erosionan la cercanía con nuestros seres queridos. Es muy interesante otro tema que me vengo dando cuenta hace unos días, que cuanto más uno tenga en su corazón el deseo profundo de mejorar y desenvolver prema bhakti, prema en el corazón, amor puro, es como que de una manera u otra Krishna mismo le quita del medio personas que aparentan tener el bhakti, pero en realidad tienen un montón de estas cositas en el corazón. Y uno no los critica, pero los observa, tratando de entender cómo es que esas cositas están en mi corazón, para que de esa manera no tenga que interactuar con eso y hacer de mis relaciones unas relaciones que no sean sanas, sino tóxicas. No porque tenga yo una relación con alguien tóxico, sino porque yo estoy emanando toxicidad hacia los demás. Ahí es donde está el chiste de todo esto, en ver cómo es que yo estoy siendo tóxico. Porque es fácil ver las toxicidades de los demás. Nos podemos sentar en cualquier lado y hacemos un análisis de los perfiles psicológicos con facilidad. Este está haciendo este. Es fácil eso. ¿Saben por qué? Nosotros estamos todo el tiempo viendo cómo los demás están haciendo las cosas mal o cómo yo estoy haciéndola bien, porque miren cómo me doy cuenta de todo eso, ¿no? Porque primero y principal nos queremos poner encima. Es muy simple. Yo me crié en Argentina, donde minimizar al otro, ¿cómo se dice?
sí, minimizar, no menospreciar al otro, es parte del código natural de la conversación. Entonces yo siempre me sentí mal en eso mismo, que no tenía mucho conocimiento, parece que por karma yo ya tenía algún tipo de percepción de todo esto. Pero cuando salí de Argentina me di cuenta qué tan profundo tenemos en nuestros corazones, en nuestra mente particularmente, todo eso, ¿no? Y es lo mismo con la misma gente cercana, ¿no? Chile, Uruguay, todos esos nosotros, porque la gente ahí come mucha carne, ¿no? Entonces eso nos distancia muchísimo de la realidad del alma. Y naturalmente tenemos ese tipo de... La crítica malintencionada, el chisme y la rudeza envenenan el ambiente y erosionan la cercanía con nuestros seres queridos. La pureza en las intenciones es igualmente crucial. Significa interactuar con los demás desde la honestidad y el respeto, sin agendas ocultas ni manipulaciones egoístas. Una intención pura se refleja, por ejemplo, en ayudar a alguien sin esperar nada a cambio o en escuchar activamente a un amigo por genuina preocupación y no por cotilleo. Yo estoy viviendo en norte de Irlanda y aquí hay una cosa fantástica. Yo hace 12 años que vivo acá y nunca he cerrado la puerta de mi casa. Solo cuando me fui del país. Nunca he cerrado la puerta del auto. Cuando tú vas a 10 minutos fuera de la ciudad o los barrios congestionados, está el campo, naturalmente. Y en cualquier casa tienen, por ejemplo, imagínate que vendan huevos o vegetales y cosas por el estilo, ¿no? Y dice Honesty Box. Te dejan los vegetales, los huevos, las cosas así. Y vos vas y está una lista de precios y vos dejás el dinero y te llevas lo que querés. Nadie te roba. Y todos dejan el dinero y el dinero queda ahí y lo puede venir a buscar la persona al día siguiente tal vez y nadie va y lo roba. Una caja de la honestidad, ¿no? Es impresionante, la verdad, como ciertos patrones culturales nos enseñan mucho de lo que nosotros tenemos que mejorar, ¿no? Cuando nuestras motivaciones son limpias, los demás lo perciben y se sienten, miren, ahí está. Las motivaciones son limpias, yo lo percibí. Y se sienten seguros a nuestro lado. Pureza es transparencia, pensar, sentir y actuar en coherencia. Si sentimos cariño o aprecio, lo expresamos sinceramente. Si buscamos el bienestar del otro, no lo hacemos para obtener elogios, sino por auténtica compasión. Tal rectitud interior despierta la confianza en quienes nos rodean, pues saben que nuestras palabras no esconden doble filo. Ese es el punto, ¿no? El sarcasmo, la ironía, esas flechitas que tiramos a veces para hacer daño, en realidad no es sano. De la pureza de intención nace la compasión verdadera. Un corazón libre de envidia y odio naturalmente ve a cada ser con ojos de bondad, como dice el Bhagavad Gita también, ¿no? Que el sabio ve a todos por igual. La persona de corazón puro no alberga malicia, al contrario, es capaz de perdonar ofensas y comprender las faltas ajenas porque ha cultivado la empatía. En el Bhagavad Gita se describe el devoto ideal como Adveshta Sarva Bhutanam, alguien que no odia a ningún ser, y Kaurana, lleno de compasión, cualidades que surgen de un corazón purificado. Quien es puro en conciencia ve lo mejor en los demás, reconoce lo sagrado en cada individuo. A veces es muy difícil, ¿por qué? Porque tenemos todos esos programas de todo lo que vengo hablando, ¿no es cierto? Pero de eso se trata. Más allá de los mantras, más allá de lectura, más allá de la asociación con personas que nos ayuden, cuando nos hagan notar estos errores, asumámoslo con humildad y digamos muchas gracias. ¿Cómo hago para trabajar esto en mí? Más allá de sus defectos hay que ver a las almas. Así, trata a todos con amabilidad y respeto, ya sea un familiar querido o un desconocido en la calle. La pureza en las relaciones se manifiesta entonces como amabilidad espontánea, que nace del alma. Palabras de aliento, actos de ayuda, paciencia ante las diferencias y perdón ante los agravios. Un ejemplo simbólico del santo que abraza incluso a quien lo ha ofendido, devolviendo bien por mal, sin necesidad de sermones. Su pureza de corazón se hace evidente a través de su paciencia, su sonrisa sincera y su disposición a servir. En definitiva, cuando hablamos desde la pureza y actuamos con intenciones limpias, creamos a nuestro alrededor un ambiente de confianza, cariño y respeto.
Nuestras relaciones se nutren de esa energía positiva, la amistad se fortalece, el amor florece y los conflictos se disuelven con mayor facilidad, pues la pureza desarma la negatividad y permite que prevalezcan la honestidad y la empatía en la convivencia cotidiana. Saben que yo tengo 2 hijos, ¿no? Y hay veces que, como toda familia, tenemos conflictos y choques, y yo trato de siempre buscar el humor. Si hay veces el pedir perdón, lo establecemos como algo muy importante, el pedirnos perdón mutuamente, ¿no? Cuando sentimos que lo hemos hecho mal. Pero sí, hay veces que pedir perdón no es suficiente, ¿no? Entonces yo utilizo el concepto del chiste, del humor, de hacer reír a la otra persona. Y después de que cambie un poquito el humor de la otra persona, ahí sí le pido un perdón nuevamente para que se dé cuenta de que no se lo estaba diciendo para ver cómo ganar algún tipo de circunstancia, sino de corazón, ¿no? Igual como les digo, buen día, ¿cómo le va la vida? Es un deseo genuino, creo que todos merecemos eso, ¿no? La influencia de la pureza va más allá del individuo y de sus relaciones inmediatas, se extiende a la sociedad entera. Cada persona es un ejemplo vivo para quienes lo rodean, consciente o inconscientemente. Cuando los individuos practican la pureza en sus vidas, ese estándar elevado comienza a permear en su familia, su comunidad y eventualmente en la cultura de la nación. Así como una sola vela encendida puede prender la llama de cientos de velas, la vida de una persona pura puede inspirar a muchos otros a seguir su camino. Las escrituras védicas reconocen poderosamente esa dinámica. El 3.21 del Bhagavad Gita dice: Yat yat achari shrestas tat tat evetaro yana sayat brahmanam kurute lokastat anuvartate. Todo lo que hace una persona ejemplar, los demás lo imitarán. Cualquier forma que ella establezca con su conducta, el mundo lo seguirá. Por eso es que muchas veces vemos instituciones llenas de condicionamientos. ¿Por qué? Porque los líderes tienen eso. La pureza no se imitan. Pueden intentar imitarla, pero la pureza de verdad no se puede imitar. La pureza tiene que ser vivida, tenés que ser puro, no podés imitar al puro. Podés intentarlo, pero no vas a convencer a otros puros o a otros que están sinceramente buscando la pureza. Ten en cuenta eso, y cuando vos veas una sociedad que tiene ese tipo de patrones de perfiles psicológicos, mejor distánciate, es más práctico. Este verso subraya la responsabilidad del liderazgo moral. Si quienes ocupan puestos de guía, ya sean padres o familia, maestros, figuras públicas o líderes espirituales, viven con pureza e integridad, su ejemplo cala hondo en la gente común, que tenderá a actuar de modo similar. Gente común, entre comillas, ¿no? La gente que no tiene esa posición, pero no hay nadie común, todos somos especiales. Por el contrario, si los líderes actúan con corrupción, falsedad y crueldad, es probable que esos vicios se normalicen en la sociedad. ¡Buah! Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece lo que tenemos como sociedad hoy en día? ¿Qué nos dice? Por eso, una de las mayores necesidades de cualquier época es la de modelos auténticamente puros que inspiren con su vida. Cuando la pureza prevalece en la sociedad, se crea un clima de confianza y bienestar colectivo. Imaginemos una comunidad donde la honestidad fuera la norma, donde nadie tuviera que temer ser engañado, o una ciudad donde reinara el respeto mutuo, libre de abusos y violencia. Yo vivo en algo similar acá. Esa sociedad tendría una base sólida para prosperar en paz. Las escrituras védicas relatan épocas doradas bajo reyes justos, rajarshis, reyes santos, en las cuales la cultura entera reflejaba los valores de verdad, austeridad, limpieza y compasión promovidos desde el trono, desde los líderes, ¿no? El líder. ¿Qué pasa con los líderes hoy en día que tienen el triangulito y el ojo? ¿Qué tanto están viendo, la verdad? Nada, no van a ver todo por completitud porque no pueden ver el alma. Están tuertos, no ven con completa perfección. Sin aspirar a utopías lejanas, incluso en nuestra vida moderna, podemos apreciar la diferencia que hace la pureza en la esfera pública. Un gobierno libre de corrupción brinda mayor justicia, una empresa con ética inspira lealtad, una escuela con maestros virtuosos forma no solo buenos estudiantes, sino buenas personas. Cada ámbito social se eleva cuando sus miembros clave actúan con rectitud y corazón limpio. La pureza en la sociedad también se propaga a través de la cultura y las costumbres.
colectiva. Si una sociedad valora la modestia, la veracidad, la caridad, las cualidades se reflejan en su arte, en su educación, en sus leyes. Por eso siempre les insisto, vayan a ver lo que es la cultura védica, la literatura védica, el conocimiento de los Vedas. Ahí lo van a ver reflejado siempre. Por ejemplo, cuando una cultura se ensalza la vida de santos y héroes morales, las nuevas generaciones crecen queriendo emular esas cualidades. ¿A quién queremos emular hoy? Esta sociedad, estos adolescentes, los niños de hoy en día, ¿qué tienen como influencia? Los influencers de YouTube, de Facebook, ¿no? De TikTok. ¿Y qué están enseñando esas personas? ¿No? Pensémoslo, como padres sería útil pensar eso. Por el contrario, si una cultura glorifica el consumismo desmedido, la sensualidad vacía o la astucia egoísta, la pureza se ve relegada y la convivencia sufre las consecuencias, desconfianza, divisiones, degradación ética. Por eso es vital promover referentes y narrativas edificantes. Un sabio dicho reza que si el cambio que quieres ver, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Al cultivar pureza en nosotros mismos, automáticamente nos volvemos agentes del cambio en nuestro entorno. Nuestra conducta pura puede ser un faro que guía a otros. Los hijos aprenden valores al ver a sus padres actuar con honestidad y compasión. Sí, Señor, actúa tú en relación a lo que quieres que tus hijos sean. Los amigos se influencian mutuamente cuando uno decide vivir con principios más elevados. Incluso sin darnos cuenta, cada acto de pureza, rechazar una mentira conveniente, defender a alguien injustamente tratado, devolver un objeto perdido en lugar de quedárnoslo, envía un mensaje poderoso a quienes observan. Es posible vivir con integridad. Otro tema que empieza a suceder también es que nosotros empezamos a distanciarnos, porque cuando hay personas que son tóxicas o tienen la mentalidad inversa a esto y nos ven actuar con bondad, no quieren estar con nosotros. Es como si estuviéramos naturalmente deshaciéndonos de asociación que no nos conviene, ¿no? Finalmente, los líderes espirituales genuinos desempeñan un papel trascendental en purificar la sociedad. A lo largo de la historia, grandes maestros han reformado comunidades, infundiendo enseñanzas de pureza y demostrando con su ejemplo una vida de servicio, humildad y amor. La presencia de sadhus, sabios santos y devotos auténticos actúa como una especie de levadura espiritual en la masa social. Su pura influencia ayuda a elevar la conciencia colectiva, aun cuando ellos sean pocos. Tengan en cuenta, en todas las etapas de evolución de la sociedad, analicen los grandes pensadores, los grandes verdaderos practicantes del Bhakti, cómo tenían el poder de generar cosas mágicas, místicas, y cuando ellos abandonaron el cuerpo y se tuvieron que volver a casa, ir al lugar de origen donde el alma está en armonía con Dios, ¿qué pasó acá? Hubo una carencia. ¿Por qué? Porque quedaron muchos imitadores. Siempre es tan difícil que lleguen los verdaderos puros. Por eso es que tenemos que tener tanto deseo de contactar con ellos, porque ellos tienen la capacidad de transformarnos. Por eso se dice que una sola alma pura justifica la creación entera, pues su sola existencia trae bendición a muchísimos otros, sino a todos. En resumen, la pureza de la sociedad comienza con individuos puros y ejemplos luminosos. Cuanto más miembros de una comunidad vivan con pureza de pensamiento, palabra y obra, más brillante y justa será la cultura compartida. La pureza se contagia con cada persona que enciende en sí misma la lámpara de la virtud, un poco más de la oscuridad de la ignorancia. Y la discordia retroceden en el mundo cuando esa lámpara se prende, ¿no? Hablar de pureza en abstracto es inspirador, pero más importante es traducir este ideal en hábitos cotidianos concretos. ¿Cómo podemos cultivar la pureza en nuestra vida diaria de forma sostenible? A continuación les voy a ofrecer unos porqués, cómo, ¿no? Prácticas, sadhanas prácticas, que aplicados consistentemente nos ayudarán a mantener la mente y el corazón en camino de la pureza. Meditación y oración diarias. Comenzar el día con unos minutos de meditación silenciosa, de oración sincera, establece el tono de pureza para toda la jornada. La meditación enfocada en la respiración, en una deidad, en un mantra, el Mahamantra, muy recomendable, nos ayuda a calmar la mente, a observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por impulsos negativos.
Del mismo modo, orar con devoción al despertar y antes de dormir, porque cuando lo hacemos a la hora de irnos a dormir, podemos observar si actuamos en relación a lo que queríamos al principio, y ahí hacemos una autoevaluación de nosotros mismos. Esto purifica el corazón al conectarnos con lo divino y recordarnos nuestros propios propósitos elevados. Estas prácticas matutinas actúan como una ducha mental, limpiando de preocupaciones y tendencias egoístas antes de entrar en la actividad con el mundo. Mantras, como ya se hablaba previamente, literaturas, tener contacto con las literaturas sagradas, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, los Upanishads, conocimiento que realmente nos ayude a trascender este mundo material, y principalmente Sadhu Sangha, asociación con personas que tengan la misma predisposición a adquirir estos hábitos que son extremadamente necesarios para nosotros, si es que queremos trascender este mundo material. Y el servicio desinteresado. Practicar actos de servicio a los demás sin buscar beneficio personal es una disciplina que purifica enormemente el corazón. Empieza a renunciar a tu ego, a tu idea de posesión. No seas miserable. Actúa entregándote por la satisfacción del otro. No, ni siquiera esperando la reciprocidad de un gracias. Nada. Servicio por amor. Te sirvo por servir, por amarte. No esperando que me digas qué bien que me servís. ¿Me explico? Podemos empezar en pequeño, ayudar a casa, participar como voluntario en obras benéficas, hacer lo que sea, pero empecemos. De esa manera se empiezan a generar realidades místicas en nuestra vida. En generar una disciplina, hábitos saludables, empezar a mejorar la alimentación. ¿Por qué se creen que el vegetarianismo es algo practicado en los Vedas? Porque de esa manera uno desenvuelve compasión por las otras almas. No se dan cuenta de la carencia de compasión que está sucediendo al asesinato constante de tantos animales que hoy en día están perdiendo la vida solo para que nosotros disfrutemos de la lengua. Piénsenlo. Acá les estoy dejando un montón de ideas, y si en algún momento tienen algún deseo de contactarme, saber un poquito más de todo eso, en la presentación de mi canal en YouTube está mi WhatsApp, pueden contactarse, no hay ningún problema, será un placer gigantesco tratar de ayudarlos en todo lo que hacen en camino hacia la autorrealización. A eso me dedico, porque creo que en la mejor de todas las oportunidades para nuestras vidas es ayudar a los demás en el plano de la conciencia. Espero les haya gustado, espero les sirva de algo todo este conocimiento, se los deseo de todo corazón, y lo de siempre, ¿no? Suscríbanse, dejen un me gusta, compartan este conocimiento para que más personas puedan tener acceso a esto, y nos vemos en el próximo video. Radhe, Radhe.